Hola, hola, bendiciones en este día ya viernes 27 de octubre del año 2023. Estamos ya terminando prácticamente la semana 29 del tiempo ordinario. Y hoy el Señor nos hace una llamada de atención bastante interesante a través de lo que le dice esa muchedumbre a la que hoy le habla en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos de 54 a 59. Primero, le hace ver a la gente y es algo propio del ser humano, ese deseo de conocer. Es muy propio, a veces dentro de la misma experiencia. Mucha gente, pues evidentemente es capaz de determinar, por ejemplo, cambios atmosféricos. Y hay esa famosa frase de mañana oscura, tarde segura. O a veces, pues, usted le preguntaba a un adulto mayor y usted podría ver el día totalmente iluminado y decir, mira, que hoy va a ser un día bonito. Y el adulto le decía, hoy en la tarde llueve. Y efectivamente en la tarde llueve. ¿Por qué? Porque el ser humano es capaz de ver ciertos elementos que le permiten a él, pues, tomar ciertas decisiones o tomar ciertos criterios. Y más aún, caemos en otro elemento que es que cuando el ser humano, cuando a una persona le apasiona algo, busca muchísima información y quiere leer y quiere indagar. Y si, por ejemplo, si le gustan los carros, pues ve un carro X o Y, va y lo busca y lo observa bien y toma. Y ahorita en este momento pues es más impresionante porque vivimos en una era de información donde, bueno, a través del internet podemos tener acceso a una gran base de datos y que todavía tenemos el acceso al internet a nuestros teléfonos celulares. Entonces en cualquier momento, en cualquier situación, podemos buscar información. Pero unido a eso también entra el tema de que así como hay muchísima información, también hay muchísima desinformación, informaciones que no son validadas, informaciones que son tergiversadas, informaciones que no son del todo reales y que a veces nosotros también asumimos por válidas. No es poco, y en este caso no lo digo con un afán de señalar, sino con un afán de reflexión, cuántas noticias fake news podemos enviar constantemente de situaciones que supuestamente se están dando en otros países y demás y que no somos capaces de confirmar. Entonces, ¿a qué voy con toda esta introducción? Que es importante que tengamos un criterio. De hecho, creo que era Chesterton, si no me falla la memoria, el que decía en uno de sus documentos, en uno de sus libros, que el cristiano cuando entra al templo se le pide que se quite el sombrero, mas no la cabeza. ¿Por qué? Porque no podemos dispensar o no podemos separar lo que es la fe de lo que es justamente la razón, la razonabilidad. Dios no quiere que únicamente que creamos en un sentido o en algo abstracto, sino que como seres humanos pensantes podamos también, dentro de nuestras capacidades, entender los designios de Dios y vivir según lo que Él quiere que vivamos. Pero para eso también es importante que nosotros tengamos en ese aspecto, pues, un criterio, que nos formemos. Porque, voy con la otra cara de la moneda, así como cuando hay algo que nos apasiona, nos formamos y buscamos información y queremos aprender más. A veces hay cosas que cuando ustedes no son de su interés o atracción, pues, se queda con lo básico. Entonces, partiendo de la importancia de la vida de fe, hay que caer en un sentido de que es importante que yo la conozca, pero no conocerla desde un punto de vista académico, sino en un punto de vista de vivencia. Porque al final es mi salvación la que está de por medio. Entonces, ahí entra esa necesidad importante de conocer sobre las cosas que el Señor tiene para nosotros, las promesas, los dones, los sacramentos, la iglesia. Entonces ahí nos corresponde a nosotros empezar a dar el primer paso. Hoy, como digo, para gloria de Dios, hay muchas personas, muchos evangelizadores que de manera digital, pues puedan darnos mucha formación al respecto. Ahora es importante cuidar las fuentes. ¿Por qué? Porque, reitero, es importante que no se tergiverse las enseñanzas. Y sobre todo entendiendo, como lo decía justamente el Evangelio de hoy, que hay que tener un criterio propio según también los tiempos que se viven. Porque estos tiempos son tiempos muy difíciles y donde tal vez han filtrado muchas cosas que han querido deteriorar por ideologías o por malas interpretaciones el verdadero sentido de nuestra vida. Entonces es importante que nosotros en ese aspecto pues entendamos y aprendamos a conocer, pero para querer conocer es importante que primero me apasione. Entonces pedirle al Señor que nos abra el corazón para amarlo más
y de esa manera querer conocerlo más. Eso por ese lado. La segunda parte del, del texto pues nos lleva a una necesidad que hoy también pues por coincidencias o mejor dicho por diosidencias pues hoy se nos está invitando, que es a la oración por la paz. Es importante que dice que hay que llegar, dice el Señor, a un acuerdo con el adversario. A veces hay cosas que pensamos diferentes, situaciones que se han dado, tal vez cosas malas que hemos recibido y de las cuales guardamos rencor. Pero lo cierto es que al final es un tema de aprender a vivir en paz. Una paz que, como decía, pues San Pablo sobrepasa todo entendimiento. Una paz que es capaz de vencer incluso hasta las situaciones más difíciles. Y no es por propiamente porque nosotros pues justamente seamos muy buenos o porque verdaderamente pues tengamos que pensar que eso no es importante, ¿no? El Señor entiende nuestros sentimientos y emociones, pero por otro lado también nos dice que son cargas de las cuales nos tenemos que liberar. ¿Y por qué es importante que perdonemos? Porque nosotros en primera instancia hemos sido perdonados y solo aquel que es capaz de ofrecer perdón es capaz también de recibir. Entonces, pidámosle al Señor también ese don de poder ser mensajeros de paz en un mundo donde hay tanta guerra, tanta violencia, tantas dificultades. Seamos nosotros los que marquemos la pauta como el mismo Cristo nos enseñó, a vivir en esa paz que solo Él puede dar. Entonces, en este día o en esta jornada de oración y ayuno por la paz, no dejemos por ese lado pedir al Señor que en primer lugar apacigüe nuestro corazón, apacigüe nuestras ansias, nuestros sufrimientos, y de ese modo yo también poder ofrecer la paz a aquel que lo necesita. Bendiciones.